Él lo perdió absolutamente todo en 18 meses. Su nombre era Martín. Tenía 46 años. Y no de golpe como en las películas, donde todo colapsa en un día dramático. Lo perdió poco a poco, habitación por habitación, como quien ve un incendio consumiendo su casa mientras está amarrado a una silla, sin poder hacer nada más que mirar impotente cómo todo lo que construyó durante 22 años se convierte en cenizas. Primero perdió el trabajo, en marzo, gerente de ventas en una empresa de telecomunicaciones en Guadalajara. Recorte de personal, sin liquidación justa, después de 19 años leales. Luego, en junio, los ahorros, 72,000 pesos que se evaporaron pagando deudas, tratando de mantener las apariencias, creyendo que conseguiría trabajo rápido. Después, en octubre, la casa de 3 recámaras en Zapopan, que tanto le costó comprar. El banco no perdona. La hipoteca impagada durante 5 meses tiene consecuencias. Y finalmente, en diciembre, lo más devastador, perdió a Carolina, su esposa de 17 años, que ya no soportó la presión, que se fue con los 2 hijos, que dijo ya no puedo más con ojos que no mentían. Y lo más aterrador, perdió la fe. No en Dios necesariamente, sino en sí mismo, en que las cosas pudieran mejorar algún día, en que él merecía algo más que caídas interminables, en que valía la pena seguir intentando. Y una noche de enero, la más fría que Guadalajara había tenido en años, parado en una calle oscura de la colonia Analco, sin rumbo definido, sin hogar donde regresar, sin propósito que lo moviera hacia adelante, Martín se dio cuenta de algo absolutamente aterrador. Estaba completamente apagado por dentro. No había luz en sus ojos cuando se miraba en los escaparates. No había chispa en su pecho cuando respiraba. No había fuego en su alma cuando intentaba recordar quién era antes de toda esta pesadilla. Solo cenizas frías, solo vacío que dolía, solo la sensación aplastante de que había llegado al final absoluto del camino y no tenía fuerzas, ni físicas ni mentales, para dar un paso más hacia ningún lado. Se sentó en una banca de metal, helado, en el Parque Morelos, vacío, bajo un cielo sin estrellas visibles por la contaminación lumínica. Y por primera vez en sus 46 años de vida, Martín se rindió completamente, sin condiciones, sin trucos mentales de solo un día más. Se rindió de verdad. Ya no puedo más, susurró al silencio de las 11 de la noche. Ya no sé cómo seguir, ya no sé quién soy sin todo lo que perdí, sin el trabajo que me definía, sin la familia que me daba sentido, sin nada. Y cerró los ojos, no para dormir, sino para dejar de existir un rato, para desaparecer de su propia vida, aunque fuera por 5 minutos, para no sentir este peso aplastante de fracaso total. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió. Una niña se acercó caminando, pequeña, tal vez 7 u 8 años, con un abrigo rosa demasiado grande. Caminaba de la mano de su madre que hablaba por teléfono. Y cuando pasó frente a Martín sentado en esa banca, se detuvo abruptamente. Lo miró con esos ojos de niña que todavía no aprenden a ignorar el sufrimiento ajeno. Y sin decir palabra, sin pedir permiso a su madre, sacó algo de su bolsillo, una pequeña linterna de juguete, de esas que venden en el Oxxo por 20 pesos, que brillan débil, pero insisten en existir. La encendió con manos pequeñas y la colocó cuidadosamente en el suelo de cemento justo frente a los zapatos gastados de Martín. «Para que no estés en la oscuridad, señor», dijo con esa simplicidad devastadora de los niños que aún creen fervientemente en la bondad sin razones complejas. Y siguió caminando, jalada por su madre, que ni siquiera notó lo que acababa de pasar. Martín miró la linterna durante 5 minutos completos. Ese brillo tímido de LED barato, casi insignificante comparado con las luces de la ciudad, pero ahí, real, persistente, negándose a apagarse, y algo dentro de él, algo que creía completamente muerto y enterrado, se movió ligeramente. Porque a veces la luz que cambia tu vida no llega como un relámpago dramático del cielo. Llega como una lucecita pequeña de 20 pesos, ofrecida por manos inocentes de niña que todavía no sabe que el mundo es cruel.
en el momento exacto en que más necesitas desesperadamente creer que todavía hay algo, cualquier cosa, que brilla en este universo. Esa noche, Martín no durmió en la banca del parque como había planeado. Se levantó con piernas que apenas lo sostenían. Tomó la linterna con manos que temblaban y caminó. No sabía exactamente a dónde. No tenía destino, pero caminó porque esa pequeña luz patética le recordó algo que había olvidado completamente. Incluso en la noche más oscura y desesperanzadora, una sola luz, por pequeña que sea, es suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso tambaleante lo llevó a otro y otro y otro más. Caminó durante 2 horas por calles de Guadalajara que conocía, pero que se sentían extrañas. No fue fácil lo que vino después. No fue mágico como en películas motivacionales. No apareció una oportunidad de oro al día siguiente. No ganó la lotería. No lo llamó un primo rico ofreciéndole trabajo. Pero algo cambió fundamentalmente en él durante esa caminata de 2 horas. Algo profundo, algo irreversible, algo que no se podía deshacer. Martín decidió algo radical mientras caminaba con esa linterna de juguete iluminando 3 metros adelante. Si el mundo se había apagado completamente, si todas las luces externas se habían extinguido, si ya no había nadie que viniera a salvarlo como héroe de película, entonces él mismo, Martín quebrado y derrotado, sería su propia luz. No para los demás todavía, no para impresionar a nadie, sino para sí mismo primero, porque había vivido tanto tiempo esperando pasivamente que alguien más lo rescatara, que algo externo lo arreglara mágicamente, que una circunstancia cambiara por suerte, que olvidó la verdad más básica. La luz verdadera que sostiene una vida no viene de afuera, viene de adentro, siempre. Y Martín comenzó a encenderse desde las cenizas. Primero fue pequeño, humilde, como esa linterna de 20 pesos. Buscó trabajo donde otros no querían trabajar. Limpió pisos de restaurantes de madrugada. Cargó cajas en bodegas del mercado de abastos. Repartió volantes bajo el sol de 38 grados. Hizo absolutamente lo que fuera necesario. No con resentimiento de «mira a lo que me reduje», sino con dignidad recuperada, porque finalmente entendió algo liberador. El trabajo que haces no define quién eres, define tu disposición a seguir luchando cuando todo dice que te rindas. Luego fue creciendo poco a poco. Se inscribió en cursos gratuitos de la Secretaría del Trabajo, aprendió habilidades digitales nuevas, leyó libros viejos sobre negocios en la Biblioteca Pública Octavio Paz. Durmió 4 meses en albergues donde olía a desinfectante y desesperanza, pero soñó con reconstruir su vida completamente, porque aunque su cuerpo estuviera en un catre incómodo, su espíritu había decidido volar de nuevo, y la gente comenzó a notarlo sin entender exactamente qué veían, no por lo que tenía materialmente, que seguía siendo casi nada, sino por lo que irradiaba. Había algo diferente en este hombre de 46 años que limpiaba pisos, pero caminaba erguido. Algo que no estaba ahí hace 6 meses. No era arrogancia de quien finge, era certeza profunda. La certeza inquebrantable de alguien que tocó fondo del pozo más oscuro y descubrió algo crucial. El fondo también es suelo firme donde puedes pararte y empujar hacia arriba con toda tu fuerza. Un día, trabajando en la construcción, un compañero le preguntó mientras comían tortas: «Martín, ¿cómo lo haces, carnal? ¿Cómo sigues después de perderlo todo? Mi hermano perdió el trabajo hace 3 meses y ya está en depresión. No se levanta de la cama». Y Martín respondió algo que nunca olvidaría. Palabras que salieron de algún lugar profundo que no sabía que tenía. Cuando todo se apaga en tu vida, cuando no queda ni una luz externa, tienes exactamente 2 opciones: quedarte sentado en la oscuridad, esperando que alguien venga a rescatarte, o convertirte tú mismo en la luz. Yo elegí arder.
Elegí ser mi propio fuego. Si esta historia te está recordando tu propia luz olvidada, suscríbete. Cuéntanos, ¿qué luz necesitas encender hoy? A veces nombrarlo es el primer destello. Porque Martín había aprendido algo que solo se aprende en la oscuridad más absoluta, en el fondo del pozo donde no llega ni un rayo de luz. La fe verdadera no es creer ingenuamente que todo saldrá bien automáticamente. Es decidir inquebrantablemente que tú estarás bien, sin importar lo que salga o deje de salir. Y esa decisión, esa elección radical de encenderse cuando absolutamente todo estaba apagado, lo transformó. No de víctima patética en héroe perfecto de película, sino de hombre quebrado en 1000 pedazos, en hombre renacido desde las cenizas. Pasaron meses, luego 1 año, luego 2 años completos desde aquella noche en el parque. Martín no recuperó exactamente todo lo que perdió. No volvió a la misma casa de Zapopan, no volvió a la misma vida corporativa. Carolina no regresó, aunque ahora tenían una relación cordial por los hijos. Pero Martín construyó algo infinitamente mejor, algo más real, algo más suyo, algo que nadie podía quitarle porque no dependía de circunstancias externas. Consiguió un trabajo estable como encargado de almacén. Luego lo ascendieron a supervisor. Ahorró peso por peso durante 18 meses. Se mudó a un departamento pequeño pero digno en Tlaquepaque. Y lentamente, pieza por pieza, decisión por decisión, reconstruyó su vida. No como era antes, sino como nunca había sido, auténtica, sin máscaras, sin apariencias, sin la versión falsa de sí mismo que había construido para impresionar a otros. Porque la caída brutal lo había despojado violentamente de todo lo superficial, de las máscaras profesionales, de las apariencias sociales, de la versión de Martín que existía solo para cumplir expectativas ajenas. Y lo que quedó después del fuego, lo que sobrevivió a la pérdida total, era lo único que realmente importaba, su esencia indestructible, su voluntad de acero, su luz interna que nadie podía apagar. Y algo hermoso comenzó a suceder naturalmente. Otros que estaban caminando en la oscuridad comenzaron a acercarse. Compañeros de trabajo quebrados, vecinos perdidos, personas que habían perdido la fe en todo. Y Martín no les daba soluciones mágicas de coach motivacional. No les prometía que sería fácil o rápido. Solo les mostraba su luz. Les contaba su historia sin vergüenza y les decía con honestidad: yo también estuve completamente apagado. Yo también creí que no había salida posible. Yo también quise rendirme 1000 veces, pero decidí encenderme. Y si yo pude desde donde estaba, tú también puedes desde donde estás. Y muchos, inspirados por su ejemplo vivo, comenzaron a encenderse también, porque eso hace una luz verdadera. No ciega con brillo arrogante, enciende otras luces con su ejemplo. Un día, 2 años después, Martín regresó al Parque Morelos, a la banca exacta donde todo cambió, y vio a alguien sentado ahí, un hombre joven, tal vez 30 años, quebrado, vacío, apagado, con esa misma mirada que Martín tuvo aquella noche de enero. Se acercó, se sentó a su lado en silencio, y sin decir palabra todavía, sacó algo de su mochila. La misma linterna que aquella niña le dio hace 2 años. Todavía funcionaba, todavía brillaba, pequeña, humilde, pero real y persistente. La encendió y la colocó en el suelo de cemento frente al hombre. «Para que no estés en la oscuridad, hermano», dijo Martín con voz suave. El hombre levantó la vista lentamente, con lágrimas, con confusión, con ese último hilo delgado de esperanza que todavía no se rompe del todo. Y Martín sonrió, porque entendió algo que cierra el círculo perfecto de su historia. Su luz no era solo para él. Nunca lo fue. Era para iluminar el camino de otros que también caminan en la noche más oscura. Y comprendió finalmente el propósito sagrado de su caída brutal. No fue para destruirlo como castigo, fue para enseñarle a arder como ave fénix, para que cuando otros se apaguen totalmente, él pueda mostrarles con su vida que es posible volver a brillar. ¿Y tú? ¿Estás en la oscuridad ahora mismo? ¿Sientes que todo se apagó? ¿Crees que ya no hay salida visible? La verdad es esta: la noche más oscura es justo antes del amanecer, pero el amanecer no llega solo esperándolo pasivamente. Tú tienes que encenderlo activamente. No esperes que alguien venga a rescatarte. No esperes que las circunstancias cambien mágicamente. No esperes sentirte fuerte para actuar. Actúa aunque estés roto.
Enciéndete aunque estés apagado. Arde aunque todo esté oscuro alrededor. Porque la luz verdadera no necesita permiso de nadie. No necesita estar completa. No necesita ser grande e impresionante. Solo necesita decidir brillar desde donde está. Y cuando lo hagas, cuando finalmente elijas encenderte en medio de la noche más oscura, descubrirás algo que cambia la vida para siempre. No perdiste todo realmente. Perdiste lo superficial, lo falso, lo que nunca fue realmente tuyo, pero encontraste lo eterno, tu capacidad indestructible de renacer. Y esa capacidad, esa chispa interna que sobrevive a todas las tormentas, es la prueba viviente de que no estás acabado, estás renaciendo. Así que levántate hoy, enciende tu luz, no para impresionar a nadie, no para competir con otros, sino para recordarte a ti mismo que todavía estás vivo, que todavía tienes fuego interno, que todavía puedes arder. Y cuando ardes, cuando finalmente brillas desde las cenizas de tu vida anterior, no solo te salvas a ti, salvas a todos los que caminan perdidos buscando desesperadamente una luz en la oscuridad. Tu caída no fue el inicio de tu historia, fue el inicio doloroso de tu renacimiento. Enciende tu luz, el mundo necesita tu fuego. Esta historia terminó, pero tu renacimiento apenas comienza. Suscríbete para relatos que te recuerdan tu luz interna. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué oscuridad te levantarás hoy? Tu valentía de encenderte puede iluminar el camino de alguien que está a punto de rendirse.